¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final siempre igual yo me voy, tú te vas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hola, bienvenido. Qué gusto reencontrarlo para adentrarnos juntos en el fascinante mundo de la actuación. Mi invitada de hoy, ella es una actriz consagrada, máster en dirección escénica, directora, profesora. ¿Están listos? Pues prepárense, que la función comienza ya. Por respeto a los actores y al público, rogamos desconectar los teléfonos móviles y cualquier tipo de alarma. Y hoy tengo la inmensa dicha de recibir a una mujer que admiro muchísimo porque es una excelente actriz, además de excelente directora, investigadora, profesora. Así que ya se ilumina el escenario de rajatablas con la entrada de Antonia Fernández. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, qué felicidad tenerte aquí. Cualquier actor son paradigmas puestas en las que tú has protagonizado en el teatro cubano. Y estoy hablando de tu trabajo muy jovencita, desde que estudiabas en Elisa con la maestra Flora Lauter en el Teatro Buen Día. Flora. Flora es la flor del teatro cubano. Es una maestra de lujo que me tocó. O yo le toqué a ella, no sé. Muy recientemente me ha dicho una cosa que es el mejor reconocimiento que alguien le puede dar a mi trabajo. Me ha dicho hace muy poquito, el mes pasado, que cuando ella hace algo en el teatro, piensa cómo lo haría Antonia, cuando le quiere dar un rumbo nuevo a su investigación. Y eso realmente es un honor que ella me ha hecho, porque Flora no tendría por qué preguntarse eso. Ella es suficientemente abundante, rica, imaginativa, inmarcesible, pero que me reconozca ese toque de rebeldía y de suscitación y de cambio, ha sido algo muy bonito, que le agradezco, y me lo he prendido como una medalla. Y me lo dijo, no me vas a creer, pero muy sinceramente te digo que cuando quiero hacer algo y darle un giro a las cosas, pienso cómo lo haría Antonia. Fue una maestra extraordinaria, con quien tuve la dicha de aprender desde el año 85, en que yo dejé mis estudios de ingeniería en la Universidad Técnica en la CUJAE, en tercer año, para ingresar en el Instituto Superior de Artes. Y fue el año ese en que ella graduó su primer grupo de estudiantes. Y ese fue el núcleo fundacional del Buen Día, que formalmente surge el 20 de octubre del año 1986. Y ya yo era estudiante de Flora Lauter. Es decir, que yo estoy con esos pioneros. Tengo el orgullo de ser de los primeros que estuvimos en la iglesia de Lomi 39 cuando el grupo arrancó. Y a partir de ahí, espectáculos muy importantes, la reposición de Pequeño Príncipe, la reposición de Lila la Mariposa, y lo que Raquel Carrió llama el último primer espectáculo del Teatro Buen Día, que fue Las Perlas de tu Boca, un espectáculo del año 88, que realmente es una pena que no se conserve en su totalidad, sino solo fragmentos, porque era un espectáculo maravilloso. ¿Por qué el último primer espectáculo? Porque hasta ese momento Flora hacía sus espectáculos con sus estudiantes en Elisa y salían como obras de graduación, pero ya este es el
espectáculo del Buen Día constituido, el primer gran espectáculo del Buen Día constituido como grupo, o sea, de los actores y estudiantes de Flora Laute constituidos en un grupo, y desde la iglesia del OMI 39 como sede. Entonces, bueno, así fueron mis inicios. Eso era un espectáculo con máscaras. El trabajo con las máscaras con Flora fue realmente un lujo. Aprendí mucho ahí y me encanta. Es algo que me fascina, que como actriz es la modalidad teatral que más me gusta trabajar, aunque realmente actualmente no lo hago mucho. Es muy fascinante como la persona y la esencia entran en un diálogo y se pueden revelar cosas a partir de el trabajo con este elemento tan misterioso y tan mágico que es la máscara, y además un trabajo ancestral dentro de las artes representativas. ¿Cómo es el proceso de trabajo con la maestra Flora, o cómo lo fue en ese? Bueno, en el Buen Día no solo trabajé con Flora, trabajé también con Nelda, que es una gran directora, trabajé con Carlos Celdrán, que es una persona que me es muy querida, que le tengo un afecto entrañable, con quien aprendí mucho, que está cosido, tejido con mis inicios, con todo lo que creo del teatro. La maestra fue Flora, es cierto, y de ella aprendimos todos y bebimos todo. Ella es nuestra piedra angular, pero mis propios compañeros de trabajo fueron mis maestros también. Y estás hablando de una generación Yo creo que fuimos todos muy privilegiados de coincidir. Eso es algo que se sabe en las dinámicas de los grupos. No ocurre siempre. No un grupo entero de personas en su totalidad se crea esa imbricación, esa dinámica donde unos aprenden de los otros y el propio grupo se autopropulsa, se impulsa hacia, digamos, el sobrepasamiento de sus propias calidades, de sus propios niveles para perfeccionarse, mejorar, al mismo tiempo que cada cual es un individuo que está aportando a esa mezcla algo muy particular y que después puede derivar y coger sus propios caminos. Y eso se dio en el Buen Día y se sigue dando, y yo creo que es el ejemplo más fidedigno de la gran maestra que es Flora Lauten. Digna de admirar, Flora, y un ejemplo sin duda para todos nosotros. Aprovechemos este momento para enviarle entonces todo nuestro cariño y todas las bendiciones a esa gran e inmensa maestra que es Flora Lauten para el teatro cubano. Y me dice, salimos todos y salieron todos los que hoy son glorias y maestros de muchas generaciones de teatristas y actores, porque estamos hablando también de Nelda Castillo, de Antonia Fernández, de Carlos Celdrán. Qué dicha todo ese proceso. Y pensando en Carlos Celdrán, recuerdo un espectáculo del cual he leído y he escuchado muchísimo, que fue Safo. Bueno, Safo, ay, Safo. Yo tengo dos personajes entrañables que amo tremendamente como actriz, de los procesos en los cuales participé como actriz. Yo no tengo tantos espectáculos ni tengo tantos personajes. Yo tengo, eso sí, grandes personajes. Y eso para mí es más que suficiente. Yo tengo una maleta muy pequeñita, pero con grandes diamantes dentro. Y uno es Safo, con Carlos, del año 90, recién graduada del Instituto Superior de Arte. Es decir, que mientras yo estaba cursando el último año de la carrera, yo estaba haciendo ese espectáculo. Y el otro personaje es el Ariel de la Tempestad, esa obra maravillosa, esa ópera wagneriana del teatro cubano, que es Otra Tempestad, de Flora Lauten y Raquel Carrió. Una obra también con máscaras, que estuvimos 3 años de nuestras vidas investigando para hacer la obra. Es decir, que cuando esa obra salió al público, lo que tenía acendrado en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, en nuestra práctica escénica, eran capas y capas y capas y capas de trabajo, de sudor, un proceso que su narración es estremecedora, porque nosotros empezábamos a trabajar a las 9 de la mañana y salíamos del teatro a las 6 de la tarde, todos los días durante 2 años, que pasaron por ahí alumnos de Flora de otros países, de Inglaterra, de Polonia, de Finlandia, de Alemania, venían, trabajaban, se iban. Al final fue como una campaña. Y luego vio la luz esa obra
magistral, así lo digo honestamente, que es Otra tempestad. Pero estábamos hablando de Safo. Carlos Celdrán era asistente dentro del Buen Día, yo era actriz, ya habíamos pasado varios procesos, habíamos trabajado en algunas fábulas infantiles muy bonitas que se hicieron al final de los 80 en el Buen Día, y ya Carlos, que apuntaba como un gran director y como un maestro, en Elisa es responsable de dirigir un taller sobre un cuento infantil que era La Bella Durmiente. Y en ese cuento infantil a mí se me ocurrió hacer un personaje de una mujer como cuarentona, ahora ya soy una cincuentona, pero en aquel momento era muy joven, que venía como de antaño, ¿no? Y que cantaba boleros y que lloraba y era como una plañidera. Y así le puse La Plañidera. Entonces, esta mujer fue el núcleo del que surgió Safo luego. Me había recién leído el libro Fuegos de Marguerite Yourcenar, que es un libro maravilloso. Marguerite Yourcenar es una escritora que adoro. Es decir, que el Safo nuestro en el teatro es la adaptación del mito a partir del texto de la Yourcenar. El cuento se llama Safo o el suicidio. Entonces también me permitía hacer una indagación en el suicidio, que es un tema sensible en mi biografía personal. Es un espectáculo que fue entrañable, de una textura, de una emotividad, con el valor añadido, si no fundamental, de que en los años en que se hizo, año 90 se estrenó, durante todo el 89 lo trabajamos, incluso hacíamos su montaje mientras viajábamos por Brasil, por España. Del dinero que ganábamos en la gira, Carlos y yo colectábamos para comprar las cosas del espectáculo, ensayábamos en los cuartos de los hoteles, de los países por donde íbamos pasando. Tengo recuerdos de ensayar en España, en Italia, en Brasil, y todo eso fue quedando dentro del espectáculo, que como valor añadido en aquella época pone en tela de discusión el tema de el amor lésbico, o sea, y valida el derecho de las mujeres a ser libres, porque esta es la biografía de una mujer triplemente discriminada, como negra, como artista y como lesbiana. Entonces fue un espectáculo para hablar de Cuba, de su memoria, de su música, de la libertad que es tan importante para la creación. Cuando en el año 93 yo hacía este espectáculo en París, yo misma desde el escenario me daba cuenta cuán otra yo era, qué mujer tan distinta. Como suele ocurrir, las cuestiones de la vida se iban mezclando en profundidad, tejiendo con las de la ficción, que es el escenario, y salía ese producto. También fue desde el punto de vista de mi aprendizaje técnico y como teatrista, la primera vez donde yo empecé a usar a fondo las herramientas de la acción. Y ese tema no me ha alcanzado la vida ni los 30 y tantos años que llevo en el teatro para terminar de investigarlo. Es mi pasión, cómo se comporta un actor en el escenario. El grupo es la célula de la cual se nutre el teatro. Tú puedes llegar con un texto, montárselo a 4 actores que coinciden aquí en el día de hoy y tener éxito y hacerlo bien, pero eso no significa que la raíz de lo teatral está ahí. La raíz de lo teatral está en el intercambio. Ese intercambio se sazona con los días, se sazona con el roce, se enriquece con lo que la gente aporta día a día. El teatro no es un trabajo fácil. La gente a veces nos ve como que nosotros somos unos descaradillos de Dios, que con la gracia y el jolgorio vamos por la vida saltando de flor en flor. Y eso es verdad, pero la gran paradoja de esto es que es a costa de un gran sacrificio personal, donde tú tienes que estar todo el tiempo escarbando en tus entrañas, en las buenas y en las malas, en las cosas angelicales y en las demoníacas,
en lo que es tu luz y en lo que es tu sombra, para componer una tercera fuerza, que es ese ser en situación de representación, esa persona que está ahí para presentarle al resto de la comunidad que no tiene esas habilidades una realidad donde él quiere que pose los ojos para un entendimiento, para una comprensión y para la superación de traumas sociales, personales, etcétera. Entonces sí, nuestro es el carromato, nuestro es el banquete, nuestra es la fornicación sin medida ni clemencia, como en todos los tiempos. Somos esos seres carnavalescos, transgresores, pero también somos el chivo expiatorio del ditirambo, que es de donde nace el teatro. Nosotros siempre estamos poniendo la piel por la comunidad y por el pueblo, por aquellos que van al ara, o sea, van al altar, pero no son el animal sacrificial. El animal sacrificial siempre es el chivo expiatorio que se transmutó en actor. Nosotros somos esa piel sobre la que llevamos la marca para la purificación y para la alegría. Entonces vivimos todo el tiempo ese rito de muerte y resurrección que le dio origen a al teatro como arte. Todo el tiempo morimos en la escena porque cuando empieza la obra somos unos que no somos, y cuando termina la obra ese personaje tiene que morir para que el otro continúe la vida. O sea que es un rito permanente de muerte y resurrección tan rico, tan misterioso, y por eso el teatro no se acaba. Por eso el teatro siempre va a haber teatro, siempre va a haber alguien que represente ser el otro para que un tercero se percate y pueda sacar de ahí ciertas deducciones, ciertas luces. Mía, pero qué linda, qué linda. Hay otro momento, Antonia, que tiene que haber sido muy especial para ti. Y me refiero a un trabajo con el ICAI, ya no en el teatro, en un trabajo en el cine, que me imagino que trajo muchos sentimientos y mucho crecimiento también, porque es que no lo hemos hablado, pero el arte te viene en los genes, en las venas también, por tu abuela, porque eres la nieta de una de las artistas más grandes que ha dado Cuba, o de la más grande, la única, Rita Montaner, pero también tu madre, tu tía, esa herencia. ¿Cómo fue hacer Rita Montaner para Antonia Fernández? Mira, yo era muy linda, ¿eh? Tengo que decirlo. Cuando era joven, digamos que tenía un rostro para el cine. Pero como yo era una apasionada kamikaze del teatro, yo no me dediqué a digamos que indagar esas vías, ni fue ahí donde hice mi apuesta. Sin embargo, el cine, las veces que me ha buscado, ha sido para hacer de mi abuela Rita Montaner. No tengo otra experiencia cinematográfica que no sea representarla a ella. Creo que era como un signo, ¿no? Como un llamado, te estoy vigilando, ven para que sepas qué cosa es estar en la piel de Rita Montaner. Así que lo hice para el filme Capa Blanca, cuando empezaba mi carrera, cuando estaba en Elisa, muy tempranito en Elisa, creo que año 86 o 87. Y lo hice con el documental Con todo mi amor, Rita, de Rebeca Chávez, que es un documental muy bonito. Un gran compromiso es lo que uno siente, pero yo la estudié a ella como hubiera estudiado a cualquiera. Los gestos y al mismo tiempo la oportunidad de sentir cuánto tiene que haber trabajado, para llevar la responsabilidad de la música cubana en sí misma, ¿no? Qué atrevida que fue la primera mujer en trasvestirse dentro del teatro cubano, o sea, que se registre, porque así lo registra Robreño. La primera vez que una mujer se viste de hombre en el teatro cubano lo hizo Rita Montaner con el calecero de Niña Rita, y ese hombre, ese personaje, ese calecero, era hombre y era negro. Y según tengo entendido, la segunda vez fue mi madre Violeta con el personaje periodiquero de Jueves de Partagás de Pelusa. Entonces, estar metida en esas pieles tan controversiales, tan difíciles, porque al final ella era una mujer muy pequeña, madre de 2 hijos, que se divorció cuando nadie se divorciaba, que le quitaron la custodia a los hijos por ser artista. O sea, la biografía de mi abuela no es solo gloria y brillo, tiene tanto dentro, que se llevaba artistas cubanos no reconocidos a París, que, o sea, la leyenda y el mito están en un lugar, pero aproximarte
desde lo que tú sabes como heredero de una sangre, como familiar, y estar todo el tiempo midiendo esos contrarios, te ponen en una situación de admiración en mi caso. Una admiración con comprensión, pero sin duda fue una gran mujer porque si en esta época, para ti y para mí, que somos madres, que somos artistas, que tratamos de emprender proyectos por nuestra cuenta, es difícil, imagínatelo en el año 40, 30, imagínatelo en el año 30, cuando 20 y pico, cuando empezó con los conciertos de música cubana el maestro Jorge Ankerman, y no la querían dejar tocar el piano porque se suponía que era mujer y que una señorita no podía tocar en público, o no se podía cortar el cabello o pintárselo de rojo porque eso era un signo muy evidente de estar queriendo sobrepasar las normas ajustables para la sociedad. Tiene que haber sido terrible cuando no se le permitía cantar los cantos de la música afrocubana porque eso estaba mal visto, porque cómo iba a cantar canciones de negros en la televisión cuando tenía que parecer blanca a pesar de ser... O sea, tiene que haber sido un jaloneamiento tan grande que eso para mí solo la fianza en su valía, tiene que haber dado batallas inmensas, tiene que haber estado muchas veces deprimida, tiene que haber sido complejo, o sea, no es solo la biografía de la diva, es todo lo que hay debajo. Rita Montaner, la única, una de las más grandes artistas cubanas de todos los tiempos, actriz, cantante y pianista con una sólida formación musical y virtuosas condiciones vocales que le permitieron cantar óperas como La Medium o El teléfono de Menotti. Protagonista de las más grandes zarzuelas cubanas, como Cecilia Valdés, escrita para ella por el maestro Gonzalo Roy, Niña Rita de Lecuona y Grenet, cuyo estreno también estuvo a su cargo, María Lao, Rosa la China, El Cafetal. Rita se encuentra entre las más destacadas intérpretes de la música popular cubana del siglo XX. Mira, estos centros nocturnos son los que quieren sus artistas que sean. Así que tú, mi negra, calienta, ¿sabes? Aunque se queme el changón. Con un estilo muy particular, inmortalizó afros y pregones como El manicero de Moisés Simons. Fue una mujer y una artista osada y adelantada a su tiempo, que rompió con muchos cánones sociales. Se presentó y triunfó en importantes escenarios en Francia, Estados Unidos, Argentina, México, acompañada de Bola de Nieve. Elegida reina de la radio, fue la primera voz de la radio cubana. Reinó también en el teatro, el cabaret, la televisión y el cine, donde posee una extensa filmografía. Trabajó en películas como El romance del Palmar, Al son del mambo, Angelitos negros, La única, María Lao. Rita de Cuba, como diría Guillén, porque solo ella y nadie más ha hecho del solar habanero, de la calle cubana, una categoría universal. Gracias siempre. Cada año que me digo no voy a hacer más teatro, ya yo no quiero, esto es muy difícil para mí, no tengo energía, viene un nuevo llamado y siempre me acuerdo de ese compromiso que está anclado en mi familia desde hace muchos años y digo, pero bueno, yo soy artista, esto es lo que Dios quiso que yo fuera y yo tengo que honrar ese compromiso, tengo que honrar esa sangre. Realmente es como no te vayas a olvidar de que te fuiste de la CUJAE y no quisiste ser ingeniera y matemática para ser artista, así que ahora coge palo. Antonio, yo quiero indagar un poco en tu faceta como directora, que eres una directora con mucha experiencia, directora además de tu proyecto de Espacio Teatral Vivarta y con muchos alumnos brillantes. Estudio Teatral Vivarta es un desprendimiento de mi trabajo como actriz porque realmente la histiología de la dirección en mí es así. Yo era actriz en el año 93, en pleno periodo especial, cuando empezó a ser tan dificultoso que los directores y maestros se trasladaran a Lisa por toda la cuestión de la crisis que experimentábamos. Yo era muy joven, entonces me sumé a la enseñanza, iba en bicicleta, trabajaba en Elisa, después seguía mis ensayos en El Buen Día, porque tenía la juventud, tenía la energía y tenía muchas ganas de enseñar, de pasar, de experimentar, de investigar con la gente. Y así me hice
profesora. Y luego, como yo quería que los actores tuvieran la experiencia completa en su aprendizaje de qué era una obra de teatro, la llevaba desde las acumulaciones con las fuentes hasta el encuentro con el público. Y así fue que comencé a dirigir mis primeros espectáculos. Así que fue como una lógica natural donde una cosa conllevó a otra. No sé, yo no estoy para juzgarme si he sido buena o mala maestra. Yo sé que, como dice el dicho ruso, la sopa solo me queda buena cuando me meto en la sopa. Y sinceramente enseñar es una cosa que me da mucho placer, me gusta mucho, eso también lo llevo en la sangre, por la vía de mi madre, de mi abuelito materno, de mi abuelita materna, de mi tía Tete Vergara, en cuya casa nació la nueva trova. Es decir, nosotros somos una familia materna de maestros todos. El conocimiento es una gran aventura, lo mismo el conocimiento del mundo físico que nos rodea, como el conocimiento del mundo interior, como el conocimiento del mundo de los otros. Y yo soy una fanática de eso porque soy una fanática de la vida. Hago teatro porque amo la vida, porque para mí la vida es el valor fundamental. Antonia, te invito que cumplas con nosotros esta sección a la que llamamos El Reto. Bueno, yo tratando de esconderme del reto y al mismo tiempo tratando de cumplirlo para quedar bien contigo, he traído un fragmento de un trabajito con máscara. Esto se llama Canción para hacer parir a un oso. Es a partir de un mito de las tribus indoamericanas de América del Norte, de los Estados Unidos, de la parte de las rocosas. La fábula es muy cortica. En una comunidad, en una aldea, no estaban naciendo niños. Y entonces una chamana entiende que no hay nacimientos porque el oso, que es el animal totémico de la tribu, la osa en este caso, no ha podido parir. Entonces la chamana dice que hay que buscar la persona adecuada para que cumpla el rito y haga parir a la osa. Pero esa persona solo puede ser la muerte. Mamá, ya vas a Sama, sima, akuma kui, yatakon, yatanka yo sente. Helika selisel, helika selisel, sarakorum, sarakoni, kuriku. Twing! La calle allí, leleye. La calle allí, leleyanna, leleyanna. Leleyanna, leleyanna, yanna. Twing! Impactante. Muchas gracias. Todo el equipo está fascinado y yo también. Bueno, gracias a ti. Te deseo que este programa continúe. Te deseo muchos éxitos en esa carrera tan bella que tú tienes y que sigas siendo el maravilloso ser humano que tú eres. Ay, muchas gracias. Qué linda. Gracias por haber iluminado esta noche de Rajatablas. Gracias. A usted le espero en un próximo encuentro para adentrarnos en el mundo fascinante de estos seres. Los actores que viven la vida de sus personajes y nos la devuelven en forma de belleza y arte. Yo soy Gretel Cazón y los espero siempre.